iniciar el sexto panel del Foro Internacional de Cultura, promoción de las industrias culturales y creativas. Tenemos a dos grandes expositoras. Entonces, sin más introducción, es un honor para nosotros darle la palabra a Ruth Taus, que nos expondrá sobre la promoción de las industrias creativas. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you very much for inviting me. It's very nice to know that people are interested in hearing, don't put it so close, hearing what I have to say. I'm an academic, Bueno, yo soy una académica, so don't entonces expect no esperen too much practical advice. muchos consejos prácticos. The outline of my talk Bueno, is up there. las cosas que les voy a hablar hoy día. I'm going to talk Vamos a under hablar, the title, of course, bueno, is el título, Promoting claro, es la creative promoción de la industries. industria That's what I creativa. was asked to De talk esto about. estábamos hablando. So I'm talking about under the heading Estoy, of why, what, and how. el cómo y el por qué. Why promote Entonces, ¿por creative qué? industries? Primero, promover las What is to be achieved industrias de la by cultura. them? ¿Qué es How lo que to se va a promote lograr? these industries? ¿Cómo hacerlo? And then I shall talk Y briefly, después if vamos a there's hablar un time, poco, si es que hay tiempo, about the sobre UK la experiencia del Reino Unido creative industries. en las industrias creativas. So why do we want Ahora, to promote ¿por qué queremos the creative promoverlas? industries? Well, the creative Bueno, industries las are a industrias mixed creativas bag son una of mezcla both de high and popular las experiencias cultural populares y each with different alturadas. economic Las dos profiles. tienen perfiles económicos distintos. Entonces, en la lista del Reino Unido de estas industrias, from the newly called desde la Department nueva, for Digital, desde la Culture, llamada and Sport, el Departamento para los deportes, medios culturales y digitales, consiste en varios elementos. Y bien, entonces la lista es la que pueden leer en la pantalla. Y ha cambiado a lo largo de los años y es algo de lo que voy a explicar más adelante. Y realmente la pregunta, que creo que es la más importante, es cuáles son los objetivos de políticas para estas industrias creativas. ¿Es una cuestión cultural? ¿Es incrementar los servicios de cultura o es promover mayor acceso a la cultura a la población? En las palabras del Consejo de Artes del Reino Unido, es incrementar y aumentar el alcance. Ahora, claro, los motivos no son de beneficiarse económicamente, son la eficiencia social y llegar a nuevas audiencias. ¿O es que el objetivo es puramente económico, tal vez, y tenga que ver con el crecimiento, empleo y las ganancias? Esos serían los objetivos económicos, pero después tenemos que compararlos y comparar la industria cultural con las otras industrias bajo el paraguas de las políticas industriales. Entonces, me pregunto, o mi primera pregunta es, ¿cuál es el objetivo de políticas en el Perú? Esa es la primera pregunta. Entonces, ¿qué tenemos que promover? El primer punto del cual estoy hablando es el objetivo cultural. Depende del objetivo. ¿Es una cuestión cultural, económica o una combinación de los dos? Los objetivos de políticas culturales pueden no estar justificados por cuestiones económicas. Uno podría compararlos con la educación o con la salud, por ejemplo. Pero los elementos de bienes públicos, la cohesión, la creatividad, no pueden ser valorados. Se vuelven una decisión política y no económica. Los bienes públicos son los subsidios, por ejemplo, o los patrocinios. Entonces, ejemplos de estos
bienes públicos son, por ejemplo, los museos o los servicios de televisión y radio. En la lista del Reino Unido que les mostré antes, el subsidio para los filmes no comerciales, TV y radio, los museos, las galerías y las bibliotecas, así como la música y la publicación de música y artes visuales, esos son algunos de los ítems que son subsidiados. Y también hay algunos efectos o beneficios externos, por ejemplo, las colecciones de museos que inspiran diseños o los estándares para la transmisión comercial. Pero también trae un beneficio para las empresas, como el diseño, las publicaciones o los arquitectos. Entonces, ¿qué hay que promover como objetivo económico? El objetivo económico se trata sobre el buen uso de los recursos y los beneficios macroeconómicos generales. Ahora, sin embargo, este objetivo abre a comparaciones con otras industrias. Por ejemplo, en Perú eso podría ser el textil, la agricultura o la minería. Ahora, la pregunta es, o la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál de estas industrias creativas va a compararse con el crecimiento o el empleo de otras industrias? Las industrias creativas son globales. Hay una competencia internacional muy fuerte. De acuerdo a la teoría del comercio internacional, se necesita un comparativo, no absoluto, y ver el balance de pagos. Eso sería positivo si el valor de las exportaciones excede el valor de las importaciones. Pero eso puede ser algo mixto. Por ejemplo, el turismo es una exportación, pero también puede llevar a importaciones. Por ejemplo, si es que hay hoteles donde se quedan los turistas y que son propiedad de alguien del exterior, ¿no? Estas cosas se analizan y se analizan los impactos económicos, pero las malas noticias son que muy pocos países tienen un balance de pagos positivo en las industrias creativas. Hay una o dos industrias individuales en las cuales hay algunas excepciones. La única que yo conozco es la industria musical del Reino Unido, que es, bueno, un exportador neto, pero es la única en Europa. Otro objetivo podría ser el desarrollo regional. Las industrias creativas se hacen o tienden a ubicarse en grupos, por ejemplo, en Londres. Y esto se ha visto sistemáticamente en los últimos 20 años. Bueno, esta es uno de los objetivos. Y las políticas también tienen que ser urbanas y regionales. Y claro, el éxito de esta industria se va a comparar con lo que se cree como deportes o otras cosas relacionadas con el desarrollo regional. Ahora vamos a entrar en la pregunta de cómo promover las industrias creativas. Bueno, algunas industrias, por ejemplo, las artes de élite o los museos, no son tan sostenibles sin la ayuda del Estado. Y claro, podría ser de los gobiernos regionales o centrales. Ahora, la desventaja es que la evidencia en muchos países es que los participantes que se benefician de estos subsidios pueden estar mejor y más educados y el uso de los impuestos para subsidios se puede justificar como una redistribución negativa.
Ahora, las industrias comercialmente viables pueden ser apoyadas por el mercado a través del consumo doméstico y exportaciones. Ahora, la doméstica necesita de menos tiempo y un ingreso suficiente. Las industrias creativas comerciales necesitan comunicaciones por la Internet hoy en día y necesitan un espacio de trabajo. Un tema que se discute muchas veces en este contexto son los grupos creativos. Una de las cosas que hemos encontrado es, al analizarlos, es que muchas veces son no planeados o no hechos a propósito, como parte de la política del Estado. Y voy a mencionar eso de nuevo, es una de las dificultades de esta situación. Entonces, las industrias creativas comerciales también necesitan propiedad intelectual y apoyo en este aspecto para las subsidiadas y para las comerciales. Las dos necesitan de educación y capacitación, y para la participación, quiere decir consumo, y las habilidades para la producción. Y claro, la capacitación temprana se necesita para algunas, como por ejemplo en la música y ballet, pero todas se benefician de una exposición temprana a las artes. Uno de los problemas serios para muchos de estos pequeñas y medianas empresas es el problema de acceso al capital. Entonces, es una de las formas en las cuales las industrias creativas pueden ser promovidas, es teniendo tasas de interés preferenciales. En el Reino Unido tenemos algunas ayudas para algunas industrias, por ejemplo, la de los filamentos, para las películas, por ejemplo. Existen varios esquemas para promover los programas regionales a través de exoneración de impuestos, organizaciones con fondos públicos, y existen consejos para publicitar el trabajo de los artistas. Pero la pregunta difícil para los gobiernos es cómo estimular a los emprendedores. Un mercado libre, espontáneo, y el desarrollo del mismo puede ser fomentado quitando un poco la burocracia y la censura. Pero creo que los economistas no tienen la respuesta para cómo promover las industrias creativas. Somos buenos para estudiar las cosas, pero no para hacer recomendaciones. Entonces ahora vamos a pasar a la pregunta de la experiencia del Reino Unido en las industrias creativas. Una cosa es que, bueno, es bastante difícil. Una de las unas piezas de información más importantes es las personas, o las que tienen las personas, es el crecimiento y los índices de empleo y etcétera. Pero de hecho es muy difícil hacer comparaciones de largo plazo porque han habido cambios en el Reino Unido, porque han habido cambios en la lista de las industrias creativas. Por ejemplo, en un momento las subastas fueron incluidas solamente por cuestiones políticas, y otras cosas que las medidas estadísticas han cambiado también, las bases para los mismos. Entonces, solamente tenemos, bueno, aunque el Reino Unido ha estado promoviendo las industrias creativas por más de 20 años, nos hemos dado cuenta que solamente tenemos... Y nos hemos dado cuenta que esto podría ser un problema para varios países. Y déjenme mostrarles una tabla de las industrias creativas del Reino Unido. Aquí tenemos estadísticas para el 2014.
Y hay varias cosas que quiero subrayar aquí. Una es que pueden ver a la parte de abajo que hay un índice de crecimiento de 8.9% en un año. Eso no es en términos reales, bueno, no vamos a explicar la diferencia en este momento, pero el punto que quiero mostrarles de esto es que el tamaño de estas industrias varía mucho. Aunque tenemos una industria de música y artes, solamente es el 6.5%, mientras que la de TI y servicios de computadoras y software, lo cual las personas podrían pensar que no tiene nada que hacer en esta lista, tiene 43.5. De la misma manera, el marketing tiene un número alto. Entonces, ahí se van 2/3 del ingreso generado por las industrias creativas. Quería enfatizar este punto mucho, porque las personas a veces piensan que los que ganan mucho dinero son los de la televisión, la publicidad, pero como pueden ver aquí que eso no es así. Entonces, volviendo un poco, ¿puedo volver? Excelente. Entonces, voy a volver a las industrias creativas en el Reino Unido. Son 1 de cada 7 trabajos. Y encuentro esto ridículo. Y yo sé, de hecho, estoy sacando estas cifras del ministerio. Pero esta noción de trabajos en las artes es muy difícil de definir. Y he escrito bastante al respecto y creo que estos números no tienen ningún sentido. Todos esos números, 1 o 1/3, de esos números, 1/3 estaban en Londres. Entonces ya pueden ver qué tan sesgado o qué tan sesgados están alrededor de la capital. Entonces, bueno, mi conclusión y mi recomendación para las personas involucradas en las industrias creativas en el Perú va a ser vean antes de publicar. Hay varias industrias, especialmente en los datos que se colocan cuando estamos hablando de políticas. Hay varios esquemas para promover las mismas. Yo creo que las políticas tienen que estar basadas en evidencia y no en políticas que no estén basadas en evidencia. Entonces, las políticas tienen que ser estudiadas para asegurarse que los recursos se están alocando a el mejor uso. Y eso no incluiría alguna de las industrias que he mencionado, y también buscar sinergias que se obtienen de los beneficios que le llamamos de spillover, que ya mencioné, y las políticas industriales. Y otra cosa es tener ventajas competitivas para este mercado tan competitivo. Y lo que funciona para Perú es la pregunta. Lo que tiene éxito en otros países tal vez no sea lo que necesiten ustedes. Perú tiene una cultura especial y ventajas económicas. Así que tomen en cuenta eso. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con Elga Flores. Ella dirige el equipo de Industrias Culturales y Creativas en el Banco Interamericano de Desarrollo. Un aplauso nuevamente para Elga, por favor, como bienvenida. Gracias. Gracias. Definitivamente ha sido un día fascinante y es un gran honor para mí estar aquí con ustedes hoy. Tenemos una presentación. Muy bien.
quiero primeramente agradecer al ministro del Solar y a su equipo. Realmente no solo por la invitación, que fue muy amable y es un gran placer venir a Lima y al Perú, pero sobre todo agradecerle por la visión que él nos dio esta mañana de lo que es la cultura y el papel relevante, no solo político, sino el papel relevante de la cultura en el desarrollo económico de nuestros países. Y esto es bien importante. Él hoy en la mañana los invitó a todos ustedes a ver hacia la luna. A mí me gustaría empezar mi presentación pidiéndoles a ustedes por un momento pensar en el futuro. ¿Cómo se imaginan a América Latina y el Caribe en 10 años? ¿Cómo se imaginan al Perú en 10 años? Creo que si contestamos esta pregunta basado en lo que vemos hoy en día, hablaríamos de un crecimiento acelerado del uso de robots y máquinas, del uso amplio de inteligencia artificial y de la creciente y más intensa forma de comunicación todavía. Pero no importa cómo nosotros nos imaginemos el futuro, creo que hay algo clave, y es que el reto para nuestras economías será adaptar nuestras economías a esta nueva realidad tecnológica. La pregunta clave será entonces, ¿de dónde vendrán los trabajos del futuro? Recientemente, Andrew Ng, que es un especialista mundial en inteligencia artificial, recibió un correo de un estudiante de radiología. Este estudiante le escribe: soy estudiante de radiología en el 3er año. ¿Debo dejar mi carrera y hacer otra cosa? ¿A cuánto están los radiólogos de ser reemplazados? Triste, ¿no? ¿Qué nos muestra este correo? Este correo creo nos muestra dos cosas. Uno, que la automatización de los trabajos realmente avanza más rápido de lo que pensábamos. Y dos, que hay una joven población ansiosa, muy ansiosa del futuro. Bueno, ¿qué significa esto para América Latina? En América Latina y el Caribe tenemos 107 millones de jóvenes entre los 15 y los 24 años. En el Perú son 8 millones, es el 27% de la población. Entonces, vuelvo a mi pregunta, ¿de dónde vamos a sacar esos trabajos que los jóvenes en el Perú necesitan, que los jóvenes en América necesitan? ¿Será de la agricultura? No lo creo. ¿De la manufactura? Cada vez menos. De hecho, la participación de la agricultura y la manufactura en la creación de los trabajos ha venido disminuyendo continuamente en los últimos 50 años. Pues bien, ¿qué pensarían si les digo que estos trabajos más probablemente estarán viniendo en el futuro de lugares como el Distrito del Diseño en Buenos Aires, o como de la industria de los videojuegos en Seúl, o de la potente industria de Bollywood en India o de Nollywood en Nigeria, o de la creciente industria de la moda en Johannesburg? La realidad es que el Foro Económico Mundial publicó recientemente su reporte sobre las habilidades que necesitaremos en el futuro. Y en él concluyen que la creatividad será una de las 3 habilidades más importantes del futuro laboral para el 2020. Similarmente, uno de los institutos británicos más interesantes de innovación y investigación, hizo un estudio sobre la automatización de los trabajos y concluye que aquellos trabajos que estarán en menor riesgo de ser automatizados son aquellos con el mayor componente de creatividad. Entre mayor creatividad y mayor interacción social exista en un tipo de trabajo, menor será el riesgo entonces de su automatización. Entonces, si pensamos en este futuro, es claro en este contexto que vamos a tener que ser mucho más creativos. La buena noticia es que afortunadamente lo somos. Y es aquí donde toma un papel central lo que en el Banco Interamericano de Desarrollo llamamos la economía naranja. Aquellos bienes y servicios basados en la propiedad intelectual que nacen del talento, del patrimonio, de la creatividad. La economía naranja se refiere entonces a todos los sectores económicos que están en el entrecruce entre cultura, arte, tecnología y comercio.
y abarca desde las artes tradicionales, las industrias creativas y los servicios anexos de soporte, es decir, el cine, la moda, videojuegos, diseño. Y la realidad es que en América Latina tenemos un abundante recurso de estas industrias. Tenemos los festivales, los carnavales, como el Carnaval en Río. De patrimonio arqueológico e histórico no hablemos más, estamos en Perú, ustedes lo saben. Museos como el Antropológico de la Ciudad de México y otros. La realidad es que hay un crecimiento de estas industrias que creo las está pasando de ser comercio e industrias al margen de nuestra economía a volverse centrales si pensamos en la necesidad de la diversificación económica para un futuro y de ser más competitivos también en el futuro. Ahora, aquí me gustaría recalcar algo muy importante, y es que cuando hablo del valor económico de la cultura no es con la intención de reducir la cultura a su valor económico, ni tampoco de negar lo intangible, ese valor identitario, ese valor intrínseco que la cultura tiene, pero es con la intención, sí, de visibilizar un factor que en nuestra opinión hasta hoy ha estado invisible, ese factor económico. Bien, desde los 80s se ha acumulado la evidencia que esta economía naranja es más grande de lo que esperábamos, más grande de lo que pensábamos, que genera 2.300 millones de dólares anualmente, que esto es equivalente al Producto Interno Bruto de la India, que emplea 30 millones de personas. Y tomo muy en cuenta cuando hablo de empleos, tanto lo que Ruth dijo como lo que hablaron esta mañana. Esto no quiere decir que no hay gran informalidad, que hay grandes retos, pero otra vez estamos tratando simplemente de visibilizar dónde está esta industria, y esto creo es importante. Esta prueba de fuego para las industrias creativas vino en el 2008 con la crisis económica, donde estas industrias mostraron que fueron más resistentes a la crisis y que se recuperaron más rápidamente. Y la paradoja realmente está que en un mundo más globalizado, donde hablamos que la globalización tiende a unificar, a negar lo único, estamos hablando que estas industrias donde se refieren a la historia, al patrimonio, a las tradiciones, a lo único, son aquellas que nos van a llevar a ser más competitivos. Y esta paradoja es interesante. La economía naranja entonces para nosotros genera valor y riqueza, genera empleo, pero también algo muy importante, la economía naranja detona innovación en otros sectores, fuera de los sectores culturales y creativos. Ahora, medir la economía naranja en América Latina no es fácil, es complejo y no tenemos toda la información, pero tenemos algunas cifras y son grandes. Esta contribuye 175.000 millones en valor agregado, que es comparable al Producto Interno Bruto del Perú, y genera 11 millones de empleos. Además, como se ha hablado hoy durante todo el día, es una economía inclusiva que incluye a mujeres y jóvenes. La economía creativa, entonces, si la vemos hoy, no es solo una economía que hoy mismo está generando actividad, sino que en mi opinión es economía del futuro. En una situación donde los recursos son finitos, esta economía va a ser central para generar nuevas oportunidades. Bueno, ¿y cómo está el Perú en la economía naranja? Tenemos algunos datos de la publicación que sacamos en el 2013, que no es lo más actual, pero en aquel tiempo llegamos a la conclusión que estas industrias generaban el 2.7% del PIB del Perú y 4.5% de los empleos. Ahora, no les cuento a ustedes nada nuevo. El Perú es un país riquísimo en patrimonio natural y cultural, un país mega diverso en cuanto a su biodiversidad, una sociedad sumamente diversa en cultura, tradiciones, lenguajes, un poder global en cuanto a su gastronomía, un lugar histórico de gran historia mundial estratégica y además un centro con gran patrimonio de la humanidad.
Pero no solo eso, su riqueza cultural no se reduce a sitios arqueológicos, sino a grandes personalidades de las letras, de la música. Y claro, a ustedes se los menciono, pero no les cuento nada nuevo. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque es importante resaltar que Perú tiene todo entonces para construir de ese potencial una economía del futuro, que tiene todos los factores para construir de su pasado algo al futuro, para conocerlo y fomentarlo. Me gustaría hablar del cine para darles ejemplo de un sector. La industria del cine aporta 5.4 mil millones de ingresos anuales en América Latina. Pero no solo consumimos cine en América Latina. De los 20 países mayores productores de cine, 3 están en la región: México, Brasil y Argentina. Pero, aunque no lo sabíamos, la industria audiovisual se está expandiendo también en otras partes de la región. Y Colombia es un caso interesante. Colombia pasó en el 2003 la ley de cine, la ley 814, que fue muy interesante porque estableció un marco regulatorio, estableció incentivos fiscales y nuevas formas de atraer producción e inversión con resultados increíbles. Seguramente muchos de ustedes han oído de la serie Narcos de Netflix, una producción de altísimo nivel que hoy en día en su 4ª temporada se produce, se filma completamente en Colombia. Cada episodio de Narcos cuesta $4 millones y deja a la economía colombiana, cada episodio, directamente $1.2 millones. Ahora, ya Ruth habló un poco de cómo entonces potenciamos estas industrias, sobre todo en la región, para sacarle las ventajas. Definitivamente el BID tiene un rol que jugar como una institución multilateral, y el financiamiento es una tarea obvia, pero creo que ni siquiera es la más importante para el BID. Muy importante será promover políticas públicas, también promover aquel ecosistema que detona innovación y creatividad. Y algo muy importante que creo que el ministro mencionó y que se ha mencionado hoy durante todo el día, creo que instituciones como el BID tienen el potencial de ayudar a que otros sectores entiendan al sector de la cultura, a incidir en el comercio, en finanzas y haciendas, en otros ministerios. Bien, quiero hablar rápidamente del rol de las ciudades en esto, porque es crítico entender el papel central que tienen las ciudades en este nuevo paradigma de desarrollo. Las industrias culturales y creativas realmente incrementan el atractivo de una ciudad, potencian o detonan economía local y también promueven inclusión. El caso de Bilbao lo conocen muchos, el museo generó 1.000 empleos y incrementó 8 veces el turismo a la ciudad. Es claro entonces entender que el éxito, el desarrollo exitoso de una ciudad más y más será determinado por su capacidad de atraer y fomentar creatividad e innovación, por su capacidad de establecer espacios de encuentro y de co-creación, por su capacidad de privilegiar a la creación y no solo a la manufactura. Como decía Einstein, la creatividad es contagiosa y justamente en ciudades donde hay este espacio común es cuando se facilita el contagio. Brevemente habló que trabajé para la ciudad de Hamburgo. La ciudad de Hamburgo es una ciudad que tradicionalmente en la historia creció y prosperó de la manufactura y del comercio, pero hoy en día prospera y las industrias culturales y creativas han tomado un rol central. Ellas generan 11.000 millones de euros para la ciudad, emplean 87.000 personas. Y fue justamente cuando trabajé para la ciudad de Hamburgo cuando se tomó la decisión de construir la Filarmónica del Elba, la filarmónica que se inauguró este año en enero. Y ahora no es una receta para todas las ciudades porque la construcción tuvo muchos retos, es la realidad, pero costó bastante, tuvo muchos retos, pero la resalto ¿por qué? Porque hoy en día es polo central para la ciudad. A 6 semanas de haber sido inaugurada ya había tenido 1 millón de visitantes. El día que se inauguró se volvió viral en Instagram y los conciertos están vendidos ya
con un año de anticipación. Pero vengamos a nuestro continente, vengamos a Buenos Aires. El caso de Buenos Aires es muy interesante porque ellos promovieron los distritos creativos como una estrategia de desarrollo económico local, especialmente en zonas marginadas de la ciudad. Esto fue decidido como forma de estrategia económica. El distrito audiovisual, por ejemplo, junta al cine, la televisión, la animación y los videojuegos, con 130 compañías. Hoy en día en la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 10 trabajos generados del sector privado se generan de las industrias creativas. Voy a ir rápido, pero realmente quisiera decir, para el Banco Interamericano siempre la cultura se entendió que era un factor en el desarrollo. Pero fue realmente en el 2013 cuando, con la publicación del libro de la economía naranja, se le dio un marco más estratégico de entenderlas no solo como un factor importante, sino entenderlo como industrias creativas, y allí están otras publicaciones que hemos sacado este año, con operaciones que se han hecho, en fin. ¿Por qué lo ha hecho el banco? ¿Por qué una banca multilateral se mete a esto? Es porque realmente el banco entendió el poder transformador de la cultura. Entendió que el potencial económico que existe de invertir en creatividad y en talento, y porque entendemos que hablar de industrias culturales y creativas es adaptar nuestras economías a las realidades del futuro. Aquí están algunos proyectos concretos, pero déjenme finalizar otra vez con lo que inicié, hablando del futuro. ¿Qué pasaría si realmente aprovechamos este potencial, si realmente lo maximizamos? La realidad es que las industrias culturales y creativas ya ofrecen soluciones a problemas de hoy y del futuro. Déjenme darles un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es esta imagen? Ya es tarde aparte, pero bueno. Estos son paneles solares hechos por la NASA para el espacio. Y la dificultad de hacer exploración en el espacio es que hay un espacio muy limitado para enviar cosas en órbita. Y lo interesante de todo esto es que la NASA encontró en el arte milenario japonés del origami la mejor solución para doblar y desdoblar material. Y los paneles solares son solo un ejemplo. Otro ejemplo, ¿quién sabía que, por ejemplo, fue un diseñador de vestidos de novia quien ayudó durante la crisis del ébola del 2015 a los científicos a diseñar trajes? El problema no era que los trajes que tenían no eran buenos, pero el problema era que se estaban contagiando a la hora de quitárselos. Y fue un diseñador de trajes de novia quien ofreció la solución. En fin, estos son solo algunos ejemplos de los bienes y productos que surgen cuando se juntan la ciencia, la tecnología, el arte y la creatividad. Mi mensaje final para nosotros hoy: la creatividad es realmente la materia prima del siglo XXI, y la buena noticia que en América Latina no tenemos escasez de creatividad, que esta crece y no se devalúa, que es un recurso que, a diferencia de otros, entre más la usemos no disminuye, un verdadero recurso renovable, y que más y más tenemos que entender a la cultura y al arte como una inversión y no como un gasto. Que el viejo paradigma que teníamos basado en la manufactura, que se reconoce por el hecho en, está siendo reemplazado por el creado en. Y en este contexto, arte y cultura pasan de ser marginales, pasan de ser un nice to have a un must have, pasan de ser factores marginales a factores centrales del éxito. Así que está en nosotros realizar este potencial, tomar la oportunidad, y le agradezco al Perú y al Ministerio y al Ministro del Solar por tomar también el liderazgo en este tema. Gracias. Muchas gracias, Helga. Creo que las dos exposiciones, de manera muy lúcida y sucinta, han dado evidencia del posicionamiento y del lugar que ocupa la cultura en la economía mundial. Hay un aporte significativo del Producto Bruto Interno, también en la creación de empleo, y en general tiene mucho potencial este sector
para dinamizar economías locales, como mencionó Ruth Taus, y también para generar encadenamientos productivos que generen externalidades positivas virtuosas, ¿no? Que tienen efectos virtuosos. Ahora, hay muchas preguntas, creo que a partir de las exposiciones que se podrían hacer, me indican que no hay mucho tiempo, pero yo no quisiera dejar de hacerlas. Además, hay algunas inquietudes que vienen desde Chiclayo, desde Arequipa, desde el norte y el sur del Perú, que han hecho ahora a través de WhatsApp. La primera es que las industrias creativas no solamente son un concepto, es un enfoque, ¿no? Que surge en el Reino Unido cuando se comienza a analizar en el gobierno de Tony Blair cuáles son los sectores que podían fomentar la competitividad del Reino Unido en una economía global, ¿no? Y algunos comentarios e investigaciones que se han hecho aluden a algunas miradas que se tienen de la economía creativa. Por ejemplo, una mirada que focaliza en la creación de valor económico y no dialoga con la creación de valor cultural. Un equilibrio que demanda, por ejemplo, David Trosby en su libro Economía de la Cultura. Dice que las políticas culturales deben buscar generar valor tanto económico como cultural. Pero otro tema que me parece central, y por eso a raíz de eso quisiera hacer la pregunta en realidad, es que muchas veces en el esfuerzo de promover el crecimiento económico a través de este sector se pueden reproducir desigualdades, ¿no? George Giudice mencionó el caso del Carnaval de Bahía, ¿no? Donde una investigación demuestra que se han generado mucho empleo, hay grandes empresas, favorece el turismo, aparte de favorecer la identidad sin duda, pero la población afrodescendiente ha sido desplazada de esos negocios, ¿no? De hecho, yo tuve la oportunidad de vivirlo en el Carnaval de Bahía. Hay un carnaval paralelo en Liberaji, en otra zona, que toda la población es afrodescendiente, es como un otro carnaval invisibilizado, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo desde una política de promoción de las economías creativas se podría evitar reproducir desigualdades y lograr que hayan encadenamientos que permitan que el desarrollo de las grandes empresas también genere crecimiento de las microempresas y, en fin, que la población local, incluso los que son los guardianes de un patrimonio inmaterial o de una expresión artística, no se vean desplazados de ese efecto económico que a veces se genera al promoverla, ¿no? Esa es la pregunta que tenía. Y desde Arequipa lo que mencionaban era, junto con eso, porque como no hay tiempo, les voy a hacer las dos preguntas juntas, ¿qué hacer en contextos como el peruano, donde hay una alta informalidad, tanto en el empleo como también en general en el uso de la propiedad intelectual, ¿no? 9 de cada 10 unidades ópticas vendidas en el Perú son piratas, ¿no? Y en general, ya no solamente a nivel del sector cultural, la economía peruana, el 70% de la economía está en la sombra, ¿no? Y muchas veces en los vínculos económicos de los agentes, la propiedad intelectual no es central. Incluso se encuentran otros modelos de negocio fuera de la propiedad intelectual. Entonces la pregunta es cómo promover las industrias creativas en contextos como esos, ¿no? Que son distintos quizás a los de Europa o Estados Unidos. Esas son las dos preguntas que tendría, tanto para Ruth Taus y para Diego. Ever such a lot to take in one go. Well, first of all, Procesar, pero primero debo... Oh, sorry, I must take first of all, Primero que todo debo decir que una razón para el crecimiento de estas industrias en el Reino Unido es porque la industria manufacturera está bajando. Estamos
no podemos competir con las importaciones de los países en desarrollo, Malasia, Vietnam y estos países, China, obviamente. Entonces, es una proporción. Algo es mayor porque lo otro es menor, ¿no? Y eso es lo que está pasando, y esa es la situación. Eso es lo que yo creo. Ahora, vamos a hablar sobre lo que yo sé. Nunca he ido al Carnaval de Brasil, pero vamos a hablar sobre la informalidad en el empleo. Y eso eso comienza a trasladarse a varias cosas, inclusive en el Reino Unido. Han habido muchas críticas sobre los contratos, sobre los negocios tipo Uber. Y he trabajado para mercados de artistas en los últimos 25 años y esencialmente todas las características que conocíamos ahora se comienzan a manifestar en el sector de los servicios en el Reino Unido. Y hay muy poco en el Reino Unido. No es lo mismo para el resto de Europa, pero en el Reino Unido hay muy poco empleo para los artistas. Hay mucho trabajador independiente. Claro, las personas son empleados en algunas orquestas, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Pero la mayor parte, incluyendo las orquestas más jóvenes, todos son independientes. Ellos no tienen una carrera, una progresión fija. Muchos no tienen una pensión, por ejemplo, y entonces ser artista y trabajar en las industrias creativas, ya sea que están trabajando en los juegos de video o en otras áreas, es precario, es trabajo precario. Y bueno, en relación a la propiedad intelectual, yo creo que es importante y se ha dicho, especialmente para la industria de la música, que si el PI no se aplica y vamos a destruir con la industria realmente. Yo creo que en el Reino Unido y la mayor parte de Europa ya pasamos de ese nivel. Ahora trabajamos con los sistemas de streaming y que sí pagan a los artistas, aunque sea bastante poco. Por favor, para cerrar la conversación. ¿This one? También, creo que funciona. No, definitivamente nadie quiere sugerir que las industrias creativas son la solución para todo. Y yo me acuerdo muy bien cuando Richard Florida sacó su libro The Creative Class y de la importancia de que las ciudades atrajeran a los creativos. Bueno, una de las consecuencias de eso es que entre más creativos, más cara la ciudad, más segregó, marginalizó, y ahora sacó un segundo libro donde lo que dice es: olvidamos que necesitábamos política pública que veía desde política de habitación, de proteger ciertas cosas, porque tú realmente lo que no quieres es dejarle simplemente al mercado que rija sobre esto. Y la cultura tiene estos dos valores, valor económico y el valor identitario, intangible, y eso. Y por eso mi argumento simplemente no es que tenga la solución, y eso es uno de los problemas creo que tenemos en el banco. Lo que estamos tratando de hacer es decir, ¿sabes qué? Necesitamos analizar más sistemáticamente, tal vez típico de un banco, de una institución multilateral, ver qué funcionó, por qué funcionó y sacar lecciones aprendidas. Suena aburrido, suena burocrático, pero ese conocimiento lo necesitamos, y necesitamos entender que aquí es un papel, la política pública, proteger estos dos valores. Y si el resultado es destruir la identidad, destruir la comunidad por sacarle al turismo lo máximo, como está sucediendo en Venecia, que ahora llegan las masas de turistas y están destruyendo toda la ciudad,
el sentido de comunidad, obviamente eso no funciona. Mi respuesta es política pública, no hay de otra. Muchas gracias. Por favor, un aplauso a Elba. Sí, a partir de lo que han dicho, yo sí quisiera sacar dos conclusiones. Primero, en ambos casos se demuestra que es imprescindible política pública para promover al sector cultural. Lo digo porque hemos planteado un proyecto de ley de cinematografía y lo audiovisual, y antes de que el texto sea conocido, el Diario del Comercio sacó una editorial indicando que habían temas más importantes por los que invertir, como pagar el sueldo de los maestros o la salud, ¿no? Cuando la cultura tiene que aportar no solamente al crecimiento económico, sino también a la mejora de la gestión del sector salud y del sector de educación. Pero en ese escenario estamos en el Perú. La política cultural tiene muy poca legitimidad, ¿no? Y por eso invito a todos los actores vinculados a leer los estudios que tiene el BID. Creo que va a sacar pronto uno nuevo, las investigaciones de Ruth Taus, que demuestran, junto con otros de la economía y la cultura, que además hay sectores que no pueden funcionar sin apoyo público. El teatro, los museos, como se mencionó ahora en la exposición, son sectores en los que es imprescindible la inversión pública, ¿no? Entonces, desde la evidencia, desde la investigación, nos están diciendo que debemos hacer política cultural, y esa es una primera conclusión que creo que tenemos que tener. Y lo segundo es una invitación a las facultades de economía a interesarse por la cultura. Los principios económicos son muy útiles para comprender las dinámicas que hay en los regímenes laborales de los artistas, para comprender la producción de teatro y diferenciarla de la del cine, para poder explicar cómo podemos hacer una mejor política pública. Requerimos políticas públicas basadas en evidencia, y para eso debe haber un aporte desde las universidades. En la actualidad, en las facultades de economía no se enseña economía de la cultura, no se lee en revistas como el Journal of Cultural Economics, que fue editora durante muchos años Ruth Taus, que es la revista de economía de la cultura más influyente, más importante. Entonces requerimos del apoyo de los economistas y que estos temas estén en su agenda, en su tema de día a día de análisis. Esas dos conclusiones, y con eso simplemente pedirles un nuevo aplauso para las dos invitadas, que se lo merecen bien. Un agradecimiento por el tiempo, por la generosidad, por el conocimiento que nos han transferido, y me indican que va a haber una actividad artística, como debe ser, es aquí. Entonces vamos a salir rápidamente. Y propaganda, el 5 de noviembre es otra fecha de Museos Abiertos, una iniciativa del Ministerio de Cultura que hace programación artística en museos. Visítenos, es gratuito, son gratuitos los museos, hay que visitar y conocer más de nuestra historia. Gracias.